aunque el presidente de la Junta también ha explicado que de hecho hay un conteo manual en esas instancias. ¿Cuál sería la posición del partido? Bien. Bueno, tal como ustedes han expresado, incluso en sus comentarios, nosotros estamos en esta etapa, en las horas finales, prácticamente de la campaña electoral. A la campaña le quedan 3 días, incluyendo el día de hoy, un día para la reflexión y el día 15 que es para el día de las votaciones. Como se dice en el argot popular, ha llegado la hora de separar la clase del recreo. Pero en estos momentos lo que se amerita en el liderazgo nacional es cabeza fría, porque después del 15 el país va a seguir funcionando igual y todos nos vamos a seguir relacionando como lo hemos hecho hasta ahora. Tal como tú decías, el presidente de la República, nuestro candidato, el compañero Danilo Medina, ha sido enfático en decir: nosotros no tenemos inconveniente con el procedimiento que se apruebe. Si anteriormente aprobamos el conteo electrónico, es porque la Junta convocó todos los partidos hace varios meses, le presentó la posibilidad del conteo electrónico y todos los partidos a unanimidad aprobamos ese sistema. La Junta se embarcó en una compra de casi 1.000 millones de pesos, 26 millones de dólares. Todo iba bien hasta el momento en que Participación Ciudadana, estoy haciendo esta pequeña cronología para que entendamos bien el asunto. Participación Ciudadana dice: nosotros queremos que al margen de ese conteo electrónico se haga una verificación del 3% de las mesas. Pero Participación Ciudadana hace un análisis, según nos explicaron ellos mismos, en una reunión que sostuvimos, y dice: no, en vez del 3%, nosotros queremos que sea del 10%. La Junta les responde y lo que aprueba es no el 3 ni el 10, sino el 15%. Hasta ahí todo va bien. Pero se presenta una nueva discusión. ¿Dónde se va a hacer la verificación de ese 15%? La Junta dice: esta verificación para mayor seguridad la vamos a hacer en las juntas municipales. Participación Ciudadana, y ahí se suman otros partidos, dicen: no, esta verificación queremos que se haga en los colegios electorales. Y ahí duramos 10 días de discusión. Cuando nos preguntaban a nosotros le decíamos: no tenemos problema, sean los colegios o sean las juntas municipales. Pero después se introduce otro elemento, y es que se empieza a plantear que la verificación, o sea, que después del conteo electrónico la verificación sea del 100%. Y ahí la Junta Central Electoral aprueba la verificación del 100% para el nivel presidencial. Con el protocolo que aprobó la Junta, que lo publicó hace 2 días, este pasado lunes, se despeja lo que tiene que ver con la verificación en la parte congresional y municipal. Porque ¿cuál es el procedimiento que está establecido? Ya sabemos que en el caso presidencial va el conteo del 100%. Ahora, en el congresional y municipal, cuando se coja la boleta B, que es la municipal, se van a sacar todas las boletas, se van a poner una encima de otra. Y se va a coger una por una las boletas. Se coge la boleta, se enseña, se dice, vamos a suponer que sea en la capital, del PLD o del partido que sea, al alcalde Roberto Salcedo, se pone ahí. David Collado, se pone aparte. Roberto Salcedo, se pone junto con la de Roberto. Y al final, esas boletas son escaneadas. Si ahí hay un delegado del PLD, y en el caso de David Collado también, del PRM, ese delegado perfectamente puede ir anotando cuál es
la cantidad de votos de Roberto y la cantidad de votos de David Collado. Pero según su consideración, ya usted explicó magistralmente y todo, también entendemos el procedimiento y todo lo que ha pasado con esto, con relación a que los votos sean contados manualmente en los 3 niveles. Según su consideración, las personas que están opuestas a que solo se haga el conteo electrónico a nivel municipal y legislativo, ¿qué es lo que pretenden? Mire, yo he dicho que si el conteo de estas elecciones fuera manual, el PRM estaría organizando cadenas humanas para que el conteo fuera electrónico. ¿Por qué? Porque las únicas veces que ha habido en la República Dominicana reclamos de fraudes que se han hecho ha sido con el conteo manual, con el asunto de los palitos. Por ejemplo, yo tengo una declaración que dio Guillermo Moreno en las elecciones del año 2012, donde él dice: perdí miles de votos, porque en muchas mesas donde nosotros no teníamos representación, los partidos grandes, los votos de la Alianza País se los distribuían entre ellos. Con el sistema del conteo electrónico, eso es imposible. Yo creo que esa es una ventaja para esos partidos. Ahora, como ya estamos en la etapa final, yo voy a decir algo. ¿Cuál es la cámara que está grabando? Esta. Le voy a dar un mensaje al presidente de la Junta Central Electoral. Señor presidente de la Junta Central Electoral, apruébele los que están proponiendo los partidos, los 7 o los 6 partidos que fueron a la Junta Central Electoral, que quieren que después que se clasifique, se le cuenten, apruébeselo también. Nosotros no tenemos ningún problema. La única condición para que se apruebe eso es que mañana, después que se apruebe, no vayan otra vez a la Junta Central Electoral solicitando que en vez de contar 1, 2, 3, 4, no sea de atrás para adelante. O sea, yo tengo 50 votos, pero yo no quiero que me lo cuenten del 1 al 50, sino del 50 al 1. Que se lo aprueben. El otro reclamo que están haciendo, a que nosotros queremos que nos pongan lapiceros, que nos permitan lapiceros a los delegados. Permítale los lapiceros a los delegados, como se ha hecho en otros procesos electorales. Hay el temor de que cualquier delegado pueda inhabilitar una boleta porque la marque con un lapicero. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Cumplir con la ley. El delegado no puede tener acceso a la boleta. Quien tiene acceso a las boletas son los funcionarios de la mesa, el presidente de la mesa, el secretario o los auxiliares, y la persona cuando va a votar. Los delegados de los partidos y los observadores no pueden tener acceso a las boletas. En consecuencia, no importa lo que tengan en la mano. O sea, nosotros, si el PRM, yo digo que el PRM lo que le ha faltado es un poco de visión estratégica momentánea. Si el PLD ha dicho, nosotros aprobamos lo que sea, lo que ellos debieron haber hecho es designar una comisión del PRM y reunirse con nosotros y decir, miren, ustedes estarían de acuerdo en apoyar esto que nosotros queremos proponer, para que así sea de más consenso y la Junta lo pueda aprobar. Si nos lo hubieran planteado a nosotros, lo hubiéramos aprobado también y lo pedimos junto con ellos. Porque ¿cuál es el gran problema que hay aquí? Ustedes han oído un refrán que dice que hay gente que a veces cree que la fiebre está en la sábana. O sea, hay una persona que está enferma y esa persona le dice, tú tienes una fiebre en 40. Y alguien le dice, cámbiale la sábana. No, el problema no es en la sábana, el problema es en el paciente. El problema no es el conteo, el problema es los resultados del conteo. Hay una ley en matemática viejísima, que todos nosotros la conocemos, porque todo el que pasó por primaria la conoce, que dice, el orden de los factores no altera el producto. 3 por 3, ¿cuántos son? 9. 5 más 4, ¿cuántos son? 9. 4 más 5, ¿cuántos son? 9. 8 más 1, ¿cuántos son? 9. 7 más 2, ¿cuántos son? 9. Va a ser 9 como quiera. Entonces, ya la Junta ha dispuesto un procedimiento
adicional en el protocolo que aprobó. Yo creo que ser flexible y resolver definitivamente esto no causa ningún problema. Lo más que se va a gastar adicional son 15 o 20 minutos. Pero si se tienen que gastar 2 horas adicionales y que todo el mundo quede tranquilo y quede conforme, pues bien, yo lo que creo es que ya debemos utilizar estas horas finales para incrementar la campaña de cómo la gente debe votar, enseñarle a la gente a votar. En el caso nuestro, nosotros tenemos una agenda apretada. Hoy estamos en San Juan de la Maguana, mañana tenemos la actividad de cierre con nuestro candidato aquí en la capital, pero yo veo, en honor a la verdad, me da la sensación que en el caso del candidato del PRM ya no tiene agenda, porque cuando yo vi ese espectáculo de todos los candidatos, presentarse y sentarse 6 horas en la Junta Central Electoral de manera improvisada. Nadie lo estaba esperando, nadie los había citado, ellos tampoco habían solicitado cita y llegamos y usted dura 6 horas del día. Eso es lo que me dice a mí que usted no tiene agenda, usted ya no tiene nada más que hacer. Entonces aboquémonos, porque estas elecciones, aquí no va a pasar nada. Aquí va a pasar lo que ha pasado en los últimos procesos. Aquí hay una cultura democrática. Aquí hay una cultura de la gente ir a votar. Y al final, todos los sectores sensatos del país, que son la enorme mayoría, lo que están pidiendo es que se respete primero la voluntad popular, que se respeten los resultados y que estas elecciones transcurran en tranquilidad. Usted está diciendo entonces que los 6, porque Atuey no fue, pero según Minú también estaba de acuerdo con la medida, no tienen oficio. No, oficio no, agenda. Por ejemplo, si tú a un candidato presidencial, pero tú no le puedes pedir a un partido grande, el mismo nivel de agenda que a un partido pequeño. Un partido pequeño no tiene, un candidato de un partido pequeño no tiene la cantidad de actividades, de opciones de actividades que puede tener un partido grande. En el caso del PRM, es el principal partido de oposición por las encuestas. Es el partido que está en segundo lugar, aunque lejano, está en segundo lugar. ¿Qué debería hacer el PRM? Agilizar el paso. O sea, mientras más actividades realice, mejor para ellos. Pero yo veo que usted va y se sienta 6 horas en la Junta, sentado, el presidente de la Junta está en Santiago. A que nosotros queremos que nos reciba el presidente de la Junta. El presidente de la Junta estaba en Santiago Los Caballeros. Entonces yo creo... Quizá el tema del conteo manual es 1A para él. Pero que ya en el nivel presidencial eso se había aprobado. Pero no solamente si me dicen que un grupo de senadores, ustedes no se dan cuenta que los diputados, ningún diputado se está oponiendo al voto electrónico, porque los diputados saben que ellos no tienen delegado en las mesas electorales. Los diputados no tienen delegado en las mesas, lo tienen los partidos, en este caso el partido que encabeza la alianza. Entonces, ¿qué es lo que quieren los diputados, los candidatos a diputados? Que sus votos se cuenten de verdad, porque hay muchas historias. Entonces, todas estas historias, lo que queremos es que sean parte del pasado, que se cuenten como episodios negativos, pero de procesos anteriores, no de procesos presentes ni futuros. Licenciado, tenemos que hacer una pausa en esta entrevista central. En breve seguiremos conversando, vamos a tocar el tema de las encuestas. Si bien muchas de ellas muestran ya una clara preferencia, pues la encuesta principal es el día de las elecciones. Así que luego de esta pausa seguiremos conversando con este tema con Francisco Javier García. A las 8:51 de la mañana continuamos aquí en nuestra entrevista central. Estamos conversando con Francisco Javier García, quien es el jefe de campaña del candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Hablando de campaña, ustedes van a tener su cierre mañana, ¿verdad? Mañana. El presidente de la Junta Central Electoral había dicho anteriormente la llave abierta, que significa una campaña política aquí en República Dominicana. Incluso habló de que un cierre pudiera costar 200 millones de pesos. ¿Cuánto costará el cierre del Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo que al precio de hoy,
es que el presidente de la Junta se refería. Pero resulta que ya ese tipo de actividades no se hacen. Antes eran mítines, y en los mítines, todo el que iba a ese mítin, tú tenías que llevarlo. Y tú tenías que llevarlos en guaguas. Y tú tenías que traerlo desde lugares tan lejanos como Pedernales, o Barahona, o Elías Piña, o Dajabón. Pero ya, fíjate que ninguno de los... Primero, la capital ya no hay donde hacer mítin. Entonces ya lo que nosotros hacemos son caravanas. Las caravanas tienen una ventaja, y es que la cantidad de gente que va con sus propios medios es impresionante. La cantidad de gente que disfraza sus vehículos es enorme, porque la política todavía aquí es apasionante también. Entonces, yo soy de los que digo que en una campaña se gasta lo que usted recauda. Si usted recauda 100 millones, se gastó 100. Si recaudó 200, se gastó 200. ¿Cuánto recaudó el PLD en esta campaña? Yo no soy encargado de finanzas, y entonces el informe de finanzas, nosotros lo que hacemos es que lo rendimos siempre después de las elecciones a la Junta Central Electoral. Todas las campañas que se han realizado, hay un informe ya depositado en la Junta, porque hasta el día último de la campaña, el día de las elecciones, hay un gasto, y tú tienes que tener el reporte de ese gasto. Y mañana, usted que es el jefe de campaña, ¿no tiene un estimado de cuánto va a gastar? Lo de mañana, lo de mañana sale barato. ¿Cuánto? No tengo idea. Porque, por ejemplo, un estimado. Oye lo que pasa, las caravanas de antes se han transformado en una especie de carnaval ahora. ¿Cómo son los carnavales? En las caravanas antes la gente desfilaba. En los carnavales la gente espera el desfile. Yo los invito a ustedes para que ustedes mañana, ojalá lo hagan como comunicadores, por lo menos como experiencia, además la última experiencia porque es el último día, para que ustedes vean la cantidad de espectáculos que se presentan con movimientos de apoyo, con los candidatos a diputados, que ellos arman su tarima y te hacen unos espectáculos. Ya ellos no vienen atrás desfilando los diputados. Ya los diputados lo que hacen es que se paran en un lugar para ver cuando pase el desfile. Ustedes en esos espectáculos, hay a veces hasta 5 o 7 tarimas en un solo sector. Hay mujeres bailando de manera obscena, con poca ropa. Esa es la nueva manera de hacer política. Yo no digo ni con poca ropa ni con mucha ropa. Esos son movimientos de apoyo, ellos establecen esto. En el caso nuestro no tengo control sobre los movimientos de apoyo, sino sobre la parte partidaria. Pero como mismo se presentan ahí, se presentan al público en sus actividades normales. Hay unos aspectos que yo señalaba antes de la pausa, y es las encuestas. Sabemos que las encuestas son un buen instrumento para medir el posicionamiento y las preferencias antes de la consulta electoral. Hemos visto los resultados de las diferentes encuestas hechas por Marpen, y hoy el Diario Libre publica a Greenberg. ¿Qué seguimiento usted le han dado a estas encuestas y qué otro mecanismo de consulta interna ha realizado el PLD y cómo eso se coteja con lo que las encuestas independientes han dado como resultado? Mira, tal como usted dice, todas las encuestas importantes que tradicionalmente vienen al país y fuera de la República Dominicana han hecho sus encuestas. Y todos dan una victoria clara del presidente Danilo Medina, en el mayor porcentaje que haya obtenido un candidato a la presidencia en la República Dominicana. Ahora, nosotros nunca criticamos encuestas, sea que nos beneficie o sea que nos perjudique. Y entonces lo que hacemos es que mandamos a hacer unas encuestas con unas muestras, que es 2 o 3 veces la muestra de esas encuestas, para poder hacer lo que se llama encuestas a profundidad. La diferencia entre el candidato del PRM y el candidato del PLD, el compañero Danilo Medina, en promedio, a nivel nacional, está entre 35 y 40 puntos de diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, en esa misma encuesta Greenberg está lo que yo digo, cuál es la base de esos números. Ellos hacen una pregunta que es la pregunta clave, porque cuando un candidato de un partido en el gobierno participa en un proceso electoral, ¿qué es la base de la popularidad o de la impopularidad de ese candidato? La gestión del gobierno.
Si la gestión del gobierno es buena, se va a reflejar en el candidato. Si la gestión del gobierno es mala, se va a reflejar en el candidato. Pero si el candidato es el propio presidente de la República y la gestión es buena, también se refleja. Ahí le hacen una pregunta a las personas en Greenberg. Comparada su situación de hoy con hace 4 años, ¿cómo usted se siente? ¿Usted está mejor o usted está peor? Mejor, 68%. Peor, 28%. ¿Cuál es la diferencia? 40 puntos. Entonces, en los últimos días de las elecciones, los últimos días, hay lo que se llama un movimiento de cola. Ese movimiento de cola es el movimiento que viene favoreciendo al que la gente cree que va a ganar. El PRM ha cometido un error estratégico que para mí en campaña es imperdonable. Y es que tú no puedes lanzar un manto de falta de credibilidad en los que están organizando el proceso, porque entonces la gente tuya dice, bueno, pero si no hay seguridad de que me van a contar el voto, ¿a qué yo voy a ir a votar? Eso un candidato no lo hace. De hecho, Abinader ha dado varias declaraciones tratando de contrarrestar esto, diciendo, estas van a ser unas elecciones transparentes. Yo le pido a la gente que vaya a votar, le van a contar su voto, pero entonces al otro día dan una rueda de prensa en sentido contrario. Y algo que no quisiera que se me olvide, ojalá que no incurrieran en un error que muchas veces se hace, y es en los últimos momentos desatar campañas sucias, campañas que en nada benefician, porque al día de hoy el que tiene su intención del voto ya no lo cambia. Por ejemplo, anoche me entregaron una documentación de una campaña sucia que le van a abrir a nuestro candidato a síndico en Santiago de los Caballeros, Abel Martínez. Pero Abel Martínez tiene 42 puntos por encima de su oponente. Entonces, ¿a qué tú desarrollas una campaña así? Absolutamente para nada. Nosotros sabemos qué campaña es, quién la está haciendo y quién pagó la campaña. ¿Te han comunicado eso a la Junta Central Electoral? No, yo le estoy diciendo aquí, porque fue anoche y aprovecho para decirlo ahora. Ese tipo de cosas no está bien. ¿Cuáles son los elementos en esa campaña que usted lo cataloga de campaña sucia? Es que esos son errores, son hacer montajes, son coger cosas difamatorias, como lo hicieron contra la compañera Margarita Cedeño de Fernández en la campaña del 2012. Personales. Claro, que dijeron que ella tenía una cuenta en el exterior y resulta que la cuenta no existía y ella tampoco tenía cuenta en ese banco. Se demostró que era falso. Entonces ese tipo de cosas se revierte en contra de los que lo hacen. Y además, yo advierto sobre eso, para que no le vaya a pasar, como decía el profesor Juan Bosch, cuando hacía el cuento del Visco, aquel famoso Visco, un Visco que vivía en el campo. Entonces él vivía y tenía una finca, y había una casa que quedaba al lado de la finca. Y un día el Visco estaba en la finca, había un toro que venía para encima del Visco, pero el Visco, como vio dos toros y se mandó a correr. Y al mandarse a correr, fue corriendo hacia la casa. En la casa solo había una ventana y la ventana estaba abierta, pero el Visco veía dos. Entonces el Visco se tiró por la ventana, pero se tiró por la ventana que no era, y entonces vino y le dio el toro que era. El que dice lo que no debe, después escucha lo que no quiere. Entonces usted se pone a decir cosas falsas y a usted después le van a decir cosas verdaderas. Ya terminemos esta campaña en paz. La gente no va a modificar su decisión de voto. Démosle un ejemplo, no a los dominicanos, al mundo, de lo que es la República Dominicana. ¿Cómo usted evalúa la instancia que acaba de hacer Monseñor Agripino Núñez Collado? Correcta. Monseñor Núñez Collado es un hombre, Agripino Núñez Collado, que yo no sé si este país va a tener para pagarle
a Agripino Núñez Collado todo lo que era hecho por la estabilidad, por el desarrollo y por el bienestar del pueblo dominicano, no solo en el plano de la educación, sino envolviéndose en resolver conflictos. La voz de Agripino Núñez debe ser tomada en cuenta. Este es un momento para llamar a la reflexión a todo el mundo y para que el liderazgo político ponga sobre la mesa sus intereses personales y tome en consideración de manera fundamental los intereses de la República Dominicana. La seguridad que muestra el PLD con su candidato presidencial, las encuestas le dan como ganador, parece no ser lo mismo con los candidatos legislativos, porque el presidente Danilo Medina, en declaraciones que dio en el interior del país recientemente, invitaba a votar. Tienen que votar por mis legisladores. No se lleven de que va a haber un monopolio, no se lleven de nada de eso. Tienen que votar por mis legisladores. ¿Cuáles son sus números con respecto a los legisladores y también a nivel de alcaldes? Bueno, lo primero es el verbo. Dijo tienen. No, él no dijo tienen. Él dijo yo les pido. Podemos buscar el video. Yo les pido que voten por el PLD, por los candidatos del PLD. No, yo creo que el presidente es coherente. Quiero mi propio Congreso, claro, textualmente. Pero dijo. Cuando habla de eso, lo que está diciendo, yo quiero un Congreso para poder seguir haciendo las reformas que nosotros hemos hecho. ¿Qué cosas se han mandado al Congreso en estos 4 años perjudicial contra los dominicanos? Absolutamente nada. El Congreso ha actuado con inteligencia, permitiéndole al presidente de la República enviar al Congreso, como por ejemplo la modificación del contrato de la Barry. Si el PLD no hubiese tenido la mayoría en el Congreso, todavía estuviéramos dando vueltas y el país hubiese salido perjudicado. Entonces, ¿qué yo creo con esto? Pero el Congreso no está obligado a apoyar todo lo que el presidente envíe. Eso no es parte de la democracia. Si son cosas buenas, sí, pero tú sabes que a veces hay situaciones en el Congreso que tú envías cosas buenas, pero por politiquería no la aprueban. Acuérdate incluso que si hoy tenemos problemas con el agua en la República Dominicana, fue porque en el Congreso, que lo controlaba el PRD, pero que había una lucha terrible, no se pudo aprobar la presa de Madrigal. Y hoy estamos pagando las consecuencias de 32 senadores, ¿cuánto saca el PLD? Mira, yo le decía al presidente de la República en estos días, digo, mire, si perdemos un senador, lo perdimos. Si perdemos 2, lo perdemos. ¿Está preocupado ahora, el presidente de la República? No. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Que lo estamos ganando los 32. Ese es el único problema. Lo estamos ganando los 32, pero si en un sitio, en vez de uno, gana otro, el mundo no se acaba. Nosotros somos demócratas. Si hay un alcalde que nosotros queremos que gane, pero gana otro, ganó. Equilibrio de la democracia. El mundo sigue hacia adelante. Entonces yo eso lo veo bien. Y ese sistema electrónico, porque el sistema electrónico de conteo se va a utilizar, va a ser muy importante para que la representación de cómo la gente vote sea efectivamente y que no haya ruptura con la voluntad popular que se expresa en las urnas. Usted sabe que el tiempo es el gran tirano en la televisión y en otras muchas instancias. Así que hemos llegado al final de esta entrevista. Quisiera preguntarle, Quiroz, si usted me permite, antes de que finalice la entrevista, la gente se siente abrumada con tanta política, o sea, la gente ya ni siquiera en su intimidad se siente tranquila. Y ayer salió a relucir que el PLD está utilizando un teléfono del exterior para hacer una llamada y ponerle el mensaje electrónico del presidente Danilo Medina diciéndole que voten por él. ¿No es una manera de irrumpir en la intimidad de la gente? Lo primero es que hasta yo ya me siento abrumado. Pero yo no creo que porque una gente escuche un minuto al presidente de la República se sienta abrumado, porque entonces el que se sienta abrumado con eso puede considerarse un aburrido de por vida. Yo conozco a un señor que trabaja en una casa en Arroyo Hondo, que le dijo a un amigo, óigame, yo me siento muy bien. Ajá. Dice, ¿usted sabe quién me acaba de llamar? ¿Quién? El presidente Danilo Medina. Y estuvimos conversando, me pidió que votara por él y yo le dije, presidente, despreocúpese, cuente con mi voto. Lo que me gustaría que después de las elecciones usted saque un tiempecito para que usted y yo hablemos. Pero no con todo el mundo ocurre lo mismo, créame, no es la misma reacción con todo el mundo. En este país no ha habido ministro, y yo soy ministro, no ha habido vicepresidente, no ha habido presidente que sea tan cercano como el presidente Danilo Medina. Esa visita sorpresa, visitando los lugares donde los ministros de Agricultura no llegaban, dándole visibilidad
dándole fuerza, dándole potencialidad a los sectores más pobres de la República Dominicana. La verdad que es un lujo que nosotros nos estamos dando con el presidente Danilo Medina. ¿Hasta cuándo la gente va a estar recibiendo este mensaje electrónico? Hasta el... Hay gente que quisiera que se lo repitiera, porque todo es... Pero no podemos generalizar. Como dice Rosa. Más de 10 millones de habitantes, Rosa, no es verdad. Óyeme esto, Rosa. Hay un refrán que dice, en la vida nada es verdad ni es mentira. Todo depende del color de cristal con que se mira. Hay gente que están felices por esa llamada. ¿Por qué un call center del exterior? ¿Por qué un call center del exterior? Yo no sé si es del exterior o de aquí. El teléfono que sale del exterior. Bueno, no importa, a lo mejor porque es más barato allá. ¿Cuánto cuesta No eso? sé. Pero usted es el jefe de campaña, ¿no fue idea suya esa? Pero yo no soy el contador de la campaña. Pero no fue Lo idea mío es suya. producir ideas y Ese llevar mensaje, ¿de candidato a quién que fue gane. idea ese mensaje? Nosotros tenemos muchos equipos trabajando. Y los equipos que tenemos trabajando tenemos la ventaja de que el presidente escucha, oye, y las cosas que son positivas para la campaña y que no le hacen daño a nadie, no le hacen daño a nadie. Yo de verdad, el concepto de abrumado por una llamada de 1 minuto, para mí no es nada, porque yo en la semana, en mi teléfono, recibo muchísimas llamadas. Es diferente, de ese es su empresas, líder, de compañías, su de candidato. banco, y no pasa absolutamente Yo nada. creo que esto lo que ofrecerá una oportunidad de ver en términos de resultados de marketing político si esto ayuda o desayuda al partido. Ayuda, Yo creo que- ayuda, sí, ayuda. pero los resultados finales son los que van a... realmente a determinar. Ayuda, y ustedes verán el 15 en la noche, ojalá sea lo más temprano posible, la gente estará celebrando en las calles la victoria, no de Danilo, sino la victoria del pueblo, porque un candidato que saque más de un 60% en unas elecciones, en realidad no es la victoria de él, es la victoria del pueblo dominicano lo que va a celebrar. Bueno, ojalá que realmente ese sea el panorama, a nadie le conviene que haya un inconveniente. Hemos llegado al final de esta entrevista central con Francisco Javier García, el jefe de campaña a nivel nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Le estamos muy agradecidos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. En esta oportunidad, más adelante, no pudimos hablar del turismo, pero más adelante, ya después de las elecciones, tendremos oportunidad de ver cómo está la situación del turismo. Va muy bien y hablaremos. Bueno, a ustedes las gracias por la sintonía aquí en esta entrevista central, pero sigan con nosotros porque el despertador tiene muchas más cosas interesantes hacia adelante.